Sean bienvenidos al cuarto video del bloque de pensamiento matemático del nuevo Exani 2. El tema de hoy es el de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas básicas son el seno, el coseno y la tangente. Debido a que en el examen no te permiten o no te permitirán el uso de formulario, una palabra útil para aprenderte estas tres formulitas que están aquí es la palabra SOHCAHTOA. So nos dice que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. K nos dice que el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y TOA nos dice que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Y quién es la hipotenusa? ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Y quién es el cateto adyacente? Pues bueno, debemos de saber que las razones trigonométricas se aplican en un triángulo rectángulo y que la parte más larga del triángulo rectángulo va a ser la hipotenusa. Siempre, no cambia. Lo que varía es el cateto adyacente y el cateto opuesto, dependiendo de qué ángulo de referencia estemos tomando. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo, cuyo ángulo de referencia será este que está de color naranja. El cateto opuesto es el que está opuesto a este ángulo y el cateto adyacente es el que está pegado a este ángulo, como lo vemos aquí. Y en este segundo ejemplo tenemos otro ángulo de referencia y como vemos el cateto adyacente y el cateto opuesto son lo contrario, ya que ahora al tener este ángulo marcado de naranja como referencia, el que está pegado sería este cateto y el que está opuesto sería este otro. Ya con esto explicado, tenemos lo suficiente para poder resolver nuestro primer ejemplo, que sería más que nada para familiarizarnos un poco más. Tenemos que obtener el seno, el coseno y la tangente respecto del ángulo X. Entonces, lo primero sería definir quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Yo aquí ya lo tengo colocado, pero lo podemos racionalizar. Si tenemos este ángulo X, tenemos que el opuesto sería 4, por eso es el cateto opuesto. Y el que está junto a este ángulo es 3, por eso es el cateto adyacente. Y siempre la parte más larga, que en este caso sería 5, sería la hipotenusa. Entonces, para obtener el seno del ángulo X, tenemos que seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa y el seno de X sería igual, cateto opuesto es 4 y la hipotenusa sería 5. Y ese sería nuestro seno de X. Para el coseno tenemos que es cateto adyacente entre hipotenusa. Y el coseno de X, o sea de X de nuestro ángulo X, sería 3 entre 5. Y ese sería el coseno de X. Para la tangente, tenemos que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Así ya tenemos las tres fórmulas. So, K, TOA. Y la tangente de X sería igual a 4, que sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente, entre 3. Con eso tendríamos resuelto nuestro primer ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo, digamos que se complican un poco más las cosas, ya que no tenemos un triángulo rectángulo ya dado, sino que debemos de deducir este y sus características con el enunciado que nos dan. Vamos a hacerlo. Un papalote sujeto desde el suelo está volando y tiene una cuerda de 6 metros de largo y está formando un ángulo de 60 grados con el suelo. ¿Cuál es la altura del papalote respecto del suelo? Tenemos 6 metros de largo, que sería nuestra cuerda del papalote que está volando. Así.
y este tiene una medida de 6 metros y vamos a buscar cierta altura X. Y este papalote volando está formando un ángulo con respecto del suelo de 60 grados. Además, el problema nos está diciendo considere que el coseno de 60, el seno de 60 y el tangente de 60 y nos da sus valores. Esto porque solo uno de estos tres nos va a servir para resolver este problema. Nos dan los tres para, digamos, no darnos una pista más de cómo se resolvería este problema. Pero teniendo que este es nuestro ángulo, la altura nos podemos dar cuenta que sería el cateto opuesto. ¿Cuál es la función trigonométrica que nos ayuda o que contiene un cateto opuesto? Sería el seno de 60 grados. ¿Por qué? Porque el seno de 60 grados sería igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero tenemos que el seno de 60 grados es igual a 0.866. El cateto opuesto es la altura que estamos buscando. Es por eso que el seno, la razón seno, es la que nos sirve para resolver nuestro problema. Y la hipotenusa sería 6 metros. Ahora, con estos dos valores podemos sustituirlos en esta fórmula. Y con esta fórmula despejada podríamos obtener la altura que nos pide el problema. Vamos a hacerlo, que sería 0.866, que sería igual a X entre 6 metros. Está dividiendo, si multiplicamos 6 metros en ambas partes de la ecuación, nos quedaría que X es igual a 0.866 por 6, que esto vendría a ser igual a 5.196 metros. Y este sería el resultado o la respuesta correcta a nuestro problema. Y con esto daríamos por terminado este video. Espero te haya servido. Si te fue de utilidad, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.